creo que un poquito más por aquí y comenzamos. Listo, vamos a arrancar. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga. Ay, se me estoy trabando con la voz. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga. Y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios de todos los lunes en las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy día vamos a ver una carta más dirigida a la iglesia en Sardis. Estos estudios de estas cartas son importantes porque estas cartas tienen un triple enfoque y esto lo hemos ido viendo en clases anteriores. El primer enfoque es que estas cartas están dirigidas a estas iglesias en particular. Son cartas que Jesús les escribe a iglesias que existieron en el tiempo del libro de Apocalipsis, aproximadamente en el 90 después de Cristo, y que tenían problemáticas diversas, y Jesús las exhorta, las anima, las corrige, les da promesas, y esto lo hemos ido viendo en las cartas anteriores, como la carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira. Hoy día vamos a ver la carta a la iglesia en Sardis. Pero no solamente las cartas tienen el enfoque a esas iglesias en particular, sino al ser 7 cartas, el número 7 es muy importante dentro del libro Apocalipsis, el mismo libro y el mismo Señor nos está mostrando que estas 7 cartas están dirigidas para toda la iglesia en su conjunto en el transcurso de la historia. O sea, estas cartas también van para nuestras iglesias locales. La iglesia local que yo pastoreo se llama Manantial de Vida. Las cartas que hemos visto antes, la carta que veremos hoy, está dirigida también a esa iglesia. Pero no solamente está dirigida a todas las iglesias en el transcurso de la historia, sino también están dirigidas a nosotros personalmente. Porque muchas veces la iglesia en su conjunto, la iglesia local, puede no estar yendo en dirección a los problemas que están teniendo alguna de estas iglesias, pero nosotros personalmente sí. Por lo tanto, tenemos que evaluarnos a la luz de esta carta nosotros personalmente y también nuestras iglesias locales. Por lo tanto, en cada una de estas cartas hemos visto alabanzas, problemáticas, pecados, errores, promesas, y vamos a ver hoy una de las peores cartas o una de las peores iglesias de las 7 iglesias. Podríamos decir que la peor iglesia de todas es la iglesia de Laodicea, que veremos de aquí a 2 semanas, pero esta iglesia sería la que le sigue en el ranking. Es, por así decirlo, la penúltima en el orden de peores. O sea, la peor es Laodicea, la número 2 sería Sardis. Es una iglesia que tiene una problemática muy complicada y que vamos a tener que analizarnos si nuestras iglesias o nosotros estamos dentro de la problemática de Sardis. Siempre que enseño la carta a la iglesia en Sardis, siempre me viene este nombre para el título de la enseñanza. La iglesia en Sardis es la iglesia zombie. ¿Qué es un zombie? Un zombie es un muerto viviente. Y esta iglesia tiene ese problema. Es una iglesia que es muerta en vida. Y vamos a hablar de eso en el transcurso de los versículos. Así que hoy vamos a estudiar una de las cartas de las 7 iglesias del Apocalipsis, conocida por mi persona como la iglesia zombie. Y van a ir viendo en el transcurso de cada uno de estos versículos por qué la llamo así. Lo que vamos a hacer para comenzar es leer toda la carta de corrido y luego vamos a ir avanzando versículo tras versículo para sacarle el jugo lo más que podemos. Así que vayamos al texto como tal y veamos qué es lo que el Señor tiene para nosotros y lo que tuvo para esta iglesia en su tiempo. Versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor escribe, o el Señor dicta. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una pausa, denme solamente un momento, porque nuevamente me salió una apelación de TikTok, ahora no sé por qué, déjenme solamente
Déjenme apelar y empiezo a conversar. Ok, perfecto, ya apelé. Una de las cosas que estamos viendo en general en esta carta es que es una carta que, a diferencia de las anteriores, Jesús no comienza con algo bueno que decirles. Cuando nosotros vemos la carta a la iglesia en Éfeso, por ejemplo, es una iglesia muy activa. Yo conozco tus obras, yo conoces que no toleras a los nicolaitas, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, Jesús se describe, pero luego le da algo positivo a la iglesia. Esto lo vamos a ver o lo hemos visto en la iglesia en Éfeso, lo hemos visto en la iglesia en Esmirna, en Pérgamo y en Tiatira. Pérgamo y Tiatira son iglesias que tienen problemas, al igual que Éfeso, pero el Señor siempre comenzaba con algo bueno. Igual lo vamos a ver en la siguiente iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Pero en Sardis no pasa eso. Jesús se va a introducir y luego empieza a soltar puras cosas malas que tiene esta iglesia. Por eso les decía que esta iglesia es una de las peores iglesias del Apocalipsis. Lo primero que tendríamos que decir es cómo se ve la iglesia en Sardis en su contexto, porque esta es una carta que va dirigida a esa iglesia en particular inicialmente. ¿Cómo era la ciudad de Sardis? ¿Qué problemáticas tenían los cristianos ahí? Y lo que podríamos decir es que la ciudad de Sardis era una ciudad muy importante en tiempos antiguos. O sea, si retrocediéramos más o menos unos 600 años antes de que esta carta se escribiera, la ciudad de Sardis era una ciudad muy, pero muy próspera. Algunos personajes muy destacables por su dinero venían o vivían en la ciudad de Sardis. Por lo tanto, la ciudad de Sardis tuvo tiempos muy, pero muy ostentosos. Fue una ciudad muy, pero muy próspera. Una ciudad que estaba en un lugar donde era muy difícil conquistarla. Estaba en una montaña. Por lo tanto, atacar esa ciudad, sitiarla, conquistarla era muy difícil. Pero ante esta facilidad, ante esta comodidad, la ciudad de Sardis se descuidó muchas veces y fue conquistada. Fue conquistada por los persas, conquistada por los griegos, fue conquistada por los romanos. Por lo tanto, aunque estaba en un lugar difícil de conquistar, por su descuido, por en buena cuenta volverse holgazana, la ciudad de Sardis era constantemente conquistada. En el tiempo de Juan, era una ciudad que ya no tenía la opulencia, ya no tenía la cantidad de dinero que tuvo en tiempos antiguos, pero era una ciudad que se jactaba mucho de sus épocas pasadas, ¿no? De sus glorias pasadas. Una ciudad que se iba siempre al pasado a recordar cuán grande fue, pero en la actualidad no era una ciudad muy próspera. La ciudad de Sardis ha sido conocida históricamente, arqueológicamente hablando, por tener una de las sinagogas fuera de Israel más grandes que hay. O sea, tenían una sinagoga gigantesca, lo que indica que la cantidad de judíos que habitaba en Sardis era abundante. Habían muchos judíos en Sardis. Esto ya nos indica un poco cuál debió haber sido la problemática de la iglesia ahí. Porque donde hay judíos, hay persecución. Donde hay judíos, hay opresión hacia la iglesia. Los judíos mueven siempre los hilos políticos para atacar a la iglesia en el tiempo del Apocalipsis. Por lo tanto, esta es una iglesia que está pasando distintas problemáticas. Esta es una iglesia que no es una iglesia recién convertida, o sea, no es una iglesia que recién ha nacido, es una iglesia que ya tiene tiempo. Es una iglesia que seguro está en la segunda o la tercera generación de hermanos en la fe o de miembros en la iglesia. Y aquí tengo que hacer una decisión importante. No debía haber dicho hermanos en la fe, debía haber dicho miembros de la iglesia. Y vamos a ir viendo en el transcurso de los versículos por qué quiero hacer esta distinción. No vamos a hablar de ellos necesariamente como hermanos, sino como los miembros de la iglesia en Sardis. Porque ustedes ya han podido ver en los primeros versículos cómo Jesús la describe. Y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Por lo tanto, la ciudad de Sardis era una ciudad que había sido próspera, ya no lo era tanto, una ciudad difícil de conquistar, pero que por su descuido había sido conquistada constantemente, una ciudad que tenía idolatría, tenía distintos dioses a los que adoraba, eso también es una problemática siempre para la iglesia, pero sobre todo el problema era el judaísmo. Los judíos eran abundantes en Sardis y esto debió haber causado mucha persecución en la iglesia. Por lo tanto, lo más probable es que la iglesia ha crecido en un ambiente donde, o uno, tienen que morir por su fe, o dos, tienen que en buena cuenta mezclarse, someterse, tolerar ciertas prácticas paganas o judías con tal de que no les hagan daño a ellos como cristianos. Y esto ha ido convirtiendo a la iglesia en Sardis en una iglesia, como les dije minutos anteriores, en una iglesia zombie.
Y vamos a hablar de eso más adelante. Jesús en cada una de estas cartas se describe de distintas maneras. Jesús se ha descrito como aquel que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro, cuando vimos la iglesia en Éfeso. Jesús se ha descrito como aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Así se introdujo en la iglesia en Esmirna. Y también como aquel que tiene la espada aguda de doble filo, aquel que tiene los ojos como llama de fuego y los pies de bronce, como el Hijo de Dios. Por lo tanto, siempre que Jesús se describe, tiene un propósito en su forma de describirse para cuestionar, para exhortar, para animar a la iglesia. En este caso, Jesús se describe de una manera distinta. Y la forma en la que Jesús se describe es: yo soy el que te escribe, soy aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La pregunta es, ¿qué significa que Jesús tenga los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Las 7 estrellas sí lo podemos saber, porque en el capítulo 1 Jesús dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias del Apocalipsis. Por lo tanto, en esta parte podríamos decir, Jesús está diciendo: yo soy aquel que tiene el control, yo soy aquel que tiene la autoridad, yo soy aquel que sabe qué es lo que está pasando en cada una de mis iglesias. Porque los ángeles de las iglesias que las supervisan, que las bendicen, que median entre ellas y yo, están ahí. Y yo tengo el control de estos ángeles. Por lo tanto, yo sé lo que está pasando en cada iglesia. Yo tengo en mi mano a las 7 estrellas, a los ángeles de las iglesias. Pero los 7 espíritus de Dios, ¿qué significa? Cuando nosotros leemos el capítulo 1, vemos que Dios Trino se presenta a los lectores del Apocalipsis. Primero se presenta el Padre, luego se presenta el Espíritu y luego se presenta el Hijo. Pero cuando el Espíritu Santo se presenta, se saluda a la iglesia o a los lectores, se presenta como los 7 espíritus de Dios. No se presenta como el Espíritu Santo, sino como los 7 espíritus de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús le estaría diciendo a la iglesia en Sardis es lo siguiente: yo soy aquel que sabe lo que está pasando en cada iglesia. Yo soy aquel que sabe lo que está pasando en tu vida. Pero también yo soy aquel que sé quién tiene mi espíritu y quién no. Esto es muy importante para la iglesia en Sardis. El Señor dice: a mí no me puedes engañar. Yo sé quiénes dentro de la iglesia en Sardis tienen mi espíritu y quiénes no lo tienen. Por lo tanto, esta exhortación o esta presentación de Jesús, ya simplemente con la forma de describirse, les está diciendo: hay un problema grande en la iglesia. Y lo va a expresar en la segunda o la tercera parte del versículo 1 del capítulo 3, que lo quiero leer con ustedes. Voy a volver a subir el texto para que vean cuál es la exhortación de Jesús aquí. Aquí se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esto lo hemos hablado. Pero Jesús en el versículo 1 les dice algo interesante. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Esta exhortación es algo fuera de lo común de las cartas anteriores, como les dije. Jesús siempre se presenta y dice algo bueno. Aquí dice: yo conozco tus obras. Es una iglesia que hace cosas. Seguro hacía mucha obra social, seguro estaba bien activa. Yo conozco tus obras, yo sé que haces cosas como iglesia. Pero también sé, y esto lo dice en la versión original, pero yo sé que tienes nombre de que estás viva, pero en verdad estás muerta. Jesús le dice, lo repito, yo sé que tienes nombre de que estás viva, pero en verdad estás muerta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Jesús le está exhortando a la iglesia o no le está exhortando? Y la verdad es que sí le está exhortando. Es una iglesia que tiene apariencia de vida. Es una iglesia que se proclama ser seguidora de Cristo. Por eso es una iglesia. Pero Jesús dice: aunque yo sé que tienes nombre de que estás viva, en verdad estás muerta. Aquí Jesús no está hablando de una iglesia que es media tibiona en su fe, ¿no? Una iglesia que ha creído en Él, pero, no sé, comparte pensamientos, unidad con el mundo. O sea, está en un lado y en el otro. Jesús no está exhortándola por eso. Jesús le está hablando a una iglesia que en verdad no es iglesia. Jesús le está hablando a un grupo de personas que tienen el nombre de cristianos, pero en verdad no lo son. Son personas que no lo han conocido. Jesús en Juan 3, cuando se encuentra con Nicodemo en la noche, Jesús, hablando con un líder religioso fariseo, le va a decir: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, la vida que obtenemos en Cristo es prácticamente lo que nos une a Él, lo que nos da la adopción como hijos, lo que nos asegura la eternidad, la que nos da el Espíritu Santo.
Y esto es algo que la iglesia en Sardis no tiene. La iglesia en Sardis tiene nombre de que está viva, pero en verdad está muerta. Es una iglesia zombie, una iglesia que es una máscara, en verdad. La gente que está ahí realmente no ha creído en Cristo. Y acá viene una pregunta importante para nosotros. ¿Cómo puede hacer una iglesia para tener gente en ella? O sea, que haya miembros dentro de esa iglesia, quizás abundantes, pero que la mayoría no sea salvo, que la mayoría esté muerto en verdad. ¿Cómo puede hacer una iglesia para tener gente, pero que esta gente esté muerta en la fe? Es una pregunta importante. ¿Cuáles serían esas características de esta iglesia para producir gente a montones, pero muerta espiritualmente? Y me puse a pensar que hay varias opciones. Ustedes pueden pensar en otras también. Yo creo que la primera es que el evangelio no es predicado. O sea, el mensaje de salvación como tal no se anuncia. No se anuncia la necesidad de arrepentirse por los pecados, no se anuncia que el único que puede salvar es Cristo por medio de la fe, no se anuncia nada de eso. Se hablan de cualquier tipo de cosas, quizás se toque el nombre de Jesús constantemente, pero más que todo son mensajes motivacionales o ayuda social, distintas actividades, pero no se centra la iglesia en la persona de Jesús. O sea, Jesús no pinta para nada aquí. Y el mensaje de salvación, que es arrepentimiento, fe, lealtad en Jesús, no existe. Porque si ese mensaje estuviera, la iglesia no sería una iglesia hipócrita. Realmente serían discípulos de Cristo. Sabrían el costo de ser parte de la iglesia. Pero parece ser que esto no está en la iglesia. Y aquí tendríamos que preguntarnos lo siguiente. En nuestras iglesias locales, ¿el mensaje de salvación se predica? ¿Se predica la necesidad de arrepentirnos y poner nuestra lealtad en Cristo para obtener vida eterna? Y que si no lo hemos puesto, realmente todavía no somos hijos de Dios y todavía no tenemos su espíritu. ¿O se predica cualquier otra cosa en nuestras iglesias locales? No, sí, en mis iglesias locales se habló del amor, se habló de la fe, se habló de la paz, pero para nada se predica el evangelio. Esto estaba pasando en la iglesia en Sardis y tenemos que tener cuidado si eso está pasando en nuestras iglesias. Porque si eso está pasando en nuestras iglesias, en el futuro, la iglesia se va a convertir en una iglesia zombie, aunque no lo querramos. No solamente eso, sino también como una aplicación personal. Cuando yo comparto con la gente de Jesús, ¿realmente busco predicarles el mensaje de salvación? ¿Busco predicarles el mensaje del Rey? Y que pongan su lealtad en mi Rey, en mi Señor y mi Salvador. ¿O les hablo de cualquier cosa? Uno de los problemas que yo he visto más grandes dentro de la iglesia es algo que yo he experimentado en primera mano con gente que me rodea, no donde vivo hoy, pero antes, era que muchos cristianos veía que hablaban con gente que no conoce al Señor y como quizás esta gente que no conoce al Señor no está casada o está en convivencia o cosas así, mis hermanos que me rodeaban se enfocaban más que todo en eso. Y yo les decía, pero de nada sirve si esta persona que no conoce a Cristo se casa. ¿Por qué de nada sirve? Porque si esta persona se casa, lo único que va a suceder es que va a terminar en la eternidad condenada, pero casada. Es lo único. O sea, eso no cambia nada. En cambio, si pone su confianza en Cristo y obtiene vida, y luego por obediencia al Señor se casa, es muy distinto. Estás atacando un punto que es irrelevante en este momento en su vida y en su eternidad. Por lo tanto, yo creo que muchas veces nosotros como cristianos nos enfocamos más en pulir cosas externas en la gente que no conoce a Cristo que en realmente ir al centro del asunto, que es, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes solucionar estos problemas, pero si tú no pones tu confianza en Cristo, si tú no te arrepientes y le pones tu lealtad a Él, si Él no se vuelve tu Dios, de nada va a servir. Por lo tanto, si no se predica el Evangelio en nuestro día a día y no se predica el Evangelio en nuestras iglesias locales, estamos a punto de convertirnos en una iglesia como la de Sardis. No solamente eso, también si Jesús no se adora en las iglesias. Hay iglesias donde todo se ha vuelto un show últimamente y parece ser que esto es parte de la iglesia en Sardis. Quizás para no tener roces con los judíos y con la cultura de esa ciudad, la iglesia se ha vuelto una iglesia bien tibia, una iglesia bien suave, donde ya Jesús no es adorado, ya ni siquiera se piensa en Jesús quizás. Se nombra a Jesús como un maestro quizás, como alguien importante, pero realmente no se adora a Jesús. Es interesante que en muchas iglesias tú asistes a ellas y más que todo te va a parecer un club social y no realmente un lugar de adoración. Hay gente que dice, no, 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 pero para que la gente de afuera que no conoce a Cristo pueda integrarse a la iglesia, hay que hacer los servicios un poco más suaves, más amigables, para que ellos realmente se vayan acostumbrando un ratito, como siempre digo.
La iglesia es el lugar de adoración al Señor. Quizás en la iglesia en Sardis esto ya no había. Quizás lo que queremos hacer es convertir a la iglesia en el mundo, para atraer al mundo. Y el mundo no va a conocer a Cristo ahí. Y lo único que vamos a lograr es crear una iglesia como la de Sardis, una iglesia zombie, llena de gente inconversa. Eso es lo que está pasando. Un punto adicional, para seguir avanzando. Yo creo que también uno de los problemas de la iglesia es que a veces nosotros recibimos personas nuevas en la iglesia. Personas que quizás sí están buscando o empezando a buscar a Dios. Pero porque ya vinieron a la iglesia la primera vez, o vinieron 2 semanas, o vinieron 3 semanas, o vinieron 4 semanas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, las empezamos a tratar como si fueran cristianas. Y nosotros somos parte del problema. Nosotros realmente no esperamos ver fruto, nosotros no esperamos ver una declaración pública de fe en Jesús, sino que como ya vino a la iglesia y bueno, queremos caerle bien y ser amigables y ser amorosos, empezamos a tratar a estas personas como si fueran cristianas, cuando no lo son. No han puesto su confianza en Cristo, no se han arrepentido de sus pecados, Jesús no es su Dios, no es su Salvador. Y es más, hasta la iglesia misma las bautiza. Bueno, no, sigue un curso. O, bueno, ya veo que ¿cómo se llama? Que vienes varias semanas. ¿Amas a Jesús? Sí, amo a Jesús. Hoy vamos a bautizarte. Y la persona quizás simplemente está emocionada o simplemente le gustan las cosas de Jesús, pero no es que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su lealtad en Jesús como su Dios. Recién está viendo este tema, pero nosotros ya los bautizamos, ya los tratamos como cristianos y por lo tanto terminamos creando un cristiano zombie. Un cristiano que por fuera piensa que ya es cristiano, pero en verdad no lo es. ¿Quién sabe si la iglesia en Sardis estaba cayendo en esos errores? Y nosotros muchas veces caemos en esos errores. Empezamos a tratar a los visitantes o a los simpatizantes de Jesús como si fueran hermanos en la fe. Y en lugar de hacerles un bien, les hacemos un daño, porque los engañamos. Les estamos diciendo, por venir a la iglesia eres salvo. Venir a la iglesia no te salva. Nosotros venimos a la iglesia porque ya somos salvos, porque venimos a adorar al Señor. Y yo creo que es importante entender qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la única forma de yo ser parte del cuerpo de Cristo es si Jesús es la cabeza de mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que pongo mi lealtad en Jesús como mi Rey y Salvador. El mensaje es claro. El mensaje es que Dios, sabiendo que nosotros somos pecadores y que estamos condenados por nuestra propia culpa, somos pecadores, lo quieras aceptar o no, Dios, en tanto amor hacia nosotros, vino desde el cielo y se hizo como nosotros, se hizo hombre. Vivió una vida perfecta sin pecado, pero vino con un propósito en específico, cargar en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, Dios se hace hombre, viene a este mundo, muere por nosotros como si fuera el peor de los pecadores, el justo muere por los injustos y es sepultado. Al tercer día nos demuestra que Él realmente era Dios, al resucitar entre los muertos. Vence a la muerte y ahora asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios el Padre, siendo posicionado como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Él ha muerto por nosotros para podernos rescatar de la condenación, del pecado y de la muerte, y ahora reina desde los cielos. Y Él ha prometido que volverá. Mi lealtad está puesta a ese Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Rey de Reyes y Señor de Señores que me amó al punto de venir a morir por mí, para que yo ahora pueda pasar la eternidad con Él para siempre, no en base a mi justicia, sino en base a la justicia de Él, porque Él me reviste a mí por medio de la fe con su propia justicia. Por lo tanto, este Rey es el Rey que yo adoro, el Rey al cual yo he puesto mi lealtad y cual sirvo. Si yo no he puesto mi lealtad en este Rey, me parece chévere este Rey, me cae muy bien, me gustan sus enseñanzas, pero yo no he puesto mi lealtad al Rey, yo no soy salvo, yo no tengo su espíritu, yo no soy su hijo. Que eso quede muy claro para nosotros esta mañana. La única forma de yo pasar a ser parte del cuerpo de Cristo es si doy un giro de 180 grados en mi vida. Antes Jesús no era mi Rey y ahora toda mi lealtad, mi vida, mi adoración está puesta al Rey de Reyes y Señor de Señores que murió por mí y que me amó tanto que lo hizo sin que yo lo mereciera. Ese es mi Rey, ese es mi Señor. Si yo no entiendo eso y yo no he puesto mi lealtad al Rey, no soy parte del pueblo de Dios, por más que vaya a la iglesia. Y eso es algo que se ha perdido. Tenemos que ser directos y claros. La única forma de obtener vida eterna y perdón de pecados es por medio de la fe en Jesús, por medio de mi lealtad puesta a Él. Y ahora lo espero con ansias, porque Él va a venir a reinar y va a juzgar a vivos y a muertos.
Cuando yo sea juzgado delante del Señor, voy a ser juzgado en base a las obras de Cristo, en base a sus méritos, no en base a mis méritos. Por lo tanto, ahora yo soy parte del pueblo de Dios. Ahora yo tengo el Espíritu de Dios por la decisión que yo le hice a Él o hacia Él. No solamente eso, sino que entendiendo qué es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y cómo puedo entrar a Él, también entiendo que la iglesia somos nosotros, los creyentes, no es un local. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde nosotros nos reunimos para alabar al Señor, para servirnos mutuamente y para prepararnos para hacer luz y sal al mundo. Ese es el propósito de la iglesia. Si yo voy a la iglesia no es a jugar. Si yo voy a la iglesia no es a motivarme. Yo voy a la iglesia a adorar a mi Dios, a adorar al Rey. Con los dones que mi Rey me ha dado, yo voy a servir a los demás. Y con los dones que el Señor me ha dado y sirvo a los demás, también vamos creciendo juntos para poder ser luz y sal y representarlo bien en este mundo. Ese es el propósito de la iglesia. A Dios, al prójimo y a los de afuera. Ese es el propósito de la iglesia, pero eso se ha perdido. La iglesia también es un lugar donde el enfermo, él puede venir, es el hospital para los enfermos, vamos a ponerlo así. Toda persona que necesita al Señor tiene que encontrarlo ahí, tiene que encontrar cuál es el camino para llegar a Él, que es Cristo, pero también es un cuartel de entrenamiento para los soldados, porque ahora nosotros en Cristo estamos en guerra. Esto lo está experimentando Sardis y todas las demás iglesias. Siempre hay algún tipo de persecución, por lo tanto estamos en guerra. Y la iglesia también es un cuartel de entrenamiento para crecer en nuestra fe y poder pelear bien la guerra, la batalla espiritual. No solamente eso, sino que me pongo a pensar de que los miembros de la iglesia en Sardis son el típico personaje que aparece en la historia de Jesús cuando Jesús dice que en el día final, esto lo dice en Mateo 7, en el día final muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos un montón de cosas, pero Jesús les dirá, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero ser parte de ese grupo de personas, que quizás Dios me usó. Capaz yo me puedo presentar delante, Señor, Señor, en tu nombre enseñé a muchas personas hasta por internet. Y Jesús me diga a mí, Horacio, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque pensé que por ir a la iglesia ya soy salvo, ya soy parte de su reino. Que por enseñar la palabra de Dios, también, obviamente, ¿no? Si estoy enseñando la Biblia, debo ser parte del reino de Dios. No. Para yo ser parte del reino de Dios, tengo que haber puesto mi lealtad en el Rey. Y la pregunta que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros es, ¿realmente he puesto mi lealtad en el Rey? ¿O pienso que por ir a la iglesia y formar parte de un grupo que es como un club social, ya soy parte del pueblo de Dios? La respuesta es no lo eres. Tienes que poner tu lealtad en el Rey. Por lo tanto, hoy día es el día de oportunidad para hacerlo. Porque mi deseo es que nosotros no seamos la iglesia en Sardis, sino que nosotros seamos la iglesia de Filadelfia que vamos a ver la próxima semana. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a esta iglesia, tú tienes nombre de que estás viva, pero en verdad estás muerta. Yo sé lo que hay dentro de ti y mi espíritu no está ahí. Y es un problema que ha surgido en la iglesia en Sardis y en muchas iglesias el día de hoy. Y quizás nosotros somos uno de esos habitantes de Sardis. Por eso tenemos que hacernos esa pregunta esta mañana. Así que esa es la primera exhortación que Jesús le da a esta iglesia en el primer versículo. Voy a tratar de chapar varios versículos en grupo, porque si no nos vamos a quedar hasta mañana aquí. Así que vamos a seguir avanzando con la carta porque Jesús tiene cosas también duras que decirle a esta iglesia. Lamentablemente ese es el comienzo de la exhortación. Así que vamos nuevamente al texto de Apocalipsis, porque si no me voy a quedar aquí, lo voy a tener más de una hora. Así que vamos al versículo 2. Dice lo siguiente el Señor. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. La exhortación sigue fuerte aquí. Jesús dice, en buena cuenta, despiértate. Iglesia en Sardis, mantente en vela, despiértate. La idea con despertarte aquí es, en buena cuenta, cree en mí. En buena cuenta es, abre los ojos. Deja de pensar de que porque eres miembro de la iglesia, porque haces ayuda social
o haces distintas cosas, eres parte de mi pueblo y tienes mi espíritu. No lo tienes. Necesito que te despiertes, necesito que pongas tu confianza en mí, necesito que te arrepientas y creas en mí. Todavía hay algunas personas, y esa es la idea hay cosas que están a punto de morir, pero todavía no han muerto. La idea está en que hay gente en Sardis que sí es cristiana, pero que están dentro de una iglesia zombie y su fe de ellos se está apagando. Por lo tanto, todavía hay algo vivo dentro de esta iglesia. Todavía hay creyentes. Por favor, despierten, porque ustedes están haciendo apagar a estos hermanos en la fe. Están en una condición comatosa, podría ser, a punto de entrar en coma en su fe, por culpa de ustedes, porque no despiertan. Y Jesús les dice, recuerden lo que han oído en generaciones antiguas. Esa es una iglesia que al principio creyó en mí, que tenía mi mensaje, que me tenía a mí en el centro. Recuerda lo que has oído, haz lo tuyo y arrepiéntete. O sea, Jesús está llamando a esta iglesia a recordar lo que ha recibido. ¿Qué es lo que había recibido? El mensaje del rey que les compartí. El rey se hace hombre, muere por nosotros, resucita, asciende a los cielos y hoy reina. Y es el rey que merece nuestra lealtad. Ese mensaje ellos lo habían recibido, pero lo habían dejado a un lado. Quizás por enfocarse más en ayuda social, quizás más por agradar a la ciudad de Sardis como tal, y al final la iglesia estaba llena, pero una iglesia llena de gente muerta. Por lo tanto, el Señor es vuelvan al Evangelio, vuelvan a mí, adórenme a mí en espíritu y en verdad, por favor. O sea, el Señor me encanta porque el Señor no dice, esta es una iglesia muerta, la voy a destruir. Sino el Señor dice, hermanos, ustedes, por un lado, los que creen en mí, están apagándose. Y ustedes, los que no son mis hermanos, tienen que arrepentirse, tienen que despertar. Porque yo voy a venir en cualquier momento y voy a venir como un ladrón. Y yo no quiero venir y encontrarlos de esa manera. Porque si yo vengo y los encuentro de esa manera, lamentablemente ustedes no se van a ir conmigo. Ustedes van a recibir juicio. Esa es la idea con la exhortación de Jesús aquí. Es vuelvan al Evangelio, vuelvan a mí, recuerden lo que ustedes oyeron, arrepiéntanse, por favor. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, tú no sabes cuándo yo puedo venir, porque yo voy a venir como un ladrón. Y cuando venga como un ladrón, ¿cómo te encontraré? ¿Vas a estar despierto o vas a estar dormido? Los cristianos en Sardis, los reales, estaban despiertos, pero los que se hacían llamar cristianos, en general, estaban dormidos. Esto se puede aplicar de distintas maneras. Se puede aplicar como el Señor diciéndonos hoy, si tú eres alguien que piensas que por ir a la iglesia y eres parte del pueblo de Dios, tú no tienes comprada tu vida. El Señor podría venir hoy por ti. Quizás un accidente o quizás el Señor viene, literalmente. ¿Estás listo? ¿Estás lista para la venida del Señor o no? Cada uno de nosotros tiene que preguntarse eso. Si realmente hemos puesto nuestra lealtad al Rey. La iglesia en Sardis no lo había hecho, en su mayoría. Y esto es algo que nosotros vemos, la figura del ladrón, me refiero, en varios pasajes del Nuevo Testamento. Lo encontramos en Mateo 24, lo encontramos en Segunda de Pedro y también en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, Pablo va a hablar de que el día del Señor, el tiempo de ira de Dios sobre la tierra, va a venir como un ladrón en la noche, hablando intercambiablemente entre el día del Señor y la venida de Jesús. Y va a haber gente que va a estar dormida y va a ser destrucción para ellos, pero va a haber gente como los tesalonicenses que están despiertos porque son hijos de la luz. Por lo tanto, ellos no tendrían que asustarse. Para que Jesús exhorte a la iglesia en Sardis de esa manera, es que la iglesia en Sardis no es hija de luz. No es una iglesia que está despierta, es una iglesia que está dormida, muerta espiritualmente. Y por eso la exhortación. Y acá viene la pregunta. Si el Señor viniera hoy, ¿nos encuentra dormidos o nos encuentra despiertos? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Les animo a leer Mateo 24, Segunda de Pedro 3, y vamos a leer juntos Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, para que vean a qué me refiero. Cómo Pablo habla del día del Señor, cómo los tesalonicenses sí estaban despiertos, pero cómo la mayoría de personas, como los de Sardis, los va a agarrar con destrucción repentina, hablando del día del Señor que podría suceder hoy. Por eso tenemos que estar listos. Voy a poner el texto en pantalla para luego terminar la enseñanza de hoy con los últimos versículos de Apocalipsis. Pablo les dice a los tesalonicenses lo siguiente. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad,
le sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor. Y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. La idea en el original es, Dios no nos ha puesto para sufrir la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. Déjenme un momento. Aquí en este texto, lo que acabamos de ver es una exhortación de Pablo a la iglesia en Tesalónica a no preocuparse por el día del Señor. En cualquier momento va a venir, en cualquier momento va a aparecer, y animarlos a entender, no vivan como la gente que está dormida, la gente que está muerta espiritualmente. Recordemos que nosotros somos hijos de la luz y tenemos que vivir en amor, en fe, etcétera, etcétera. Pero a la luz de todo este texto que hemos visto en este momento, los de Sardis no entran ahí. Los de Sardis, en su mayoría, entran como los hijos de las tinieblas, los que están dormidos, a los que les va a caer destrucción repentina. Por eso la exhortación en Apocalipsis es esa. En cualquier momento puedo venir por ustedes. ¿Están listos? Yo sé que no lo están, diría el Señor. Por lo tanto, el Señor les está dando oportunidad a estos hombres y mujeres a que se despierten y vengan a Él. Por lo tanto, la misma exhortación sucede para nosotros el día de hoy. Nuevamente repito, déjenme acomodar esto un ratito. Nuevamente repito, nosotros podemos estar asistiendo a una iglesia, viendo enseñanzas bíblicas, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, si el Señor viniera hoy, ¿estaríamos listos o no lo estaríamos? La única forma de estar listos es si hemos puesto nuestra fe, nuestra lealtad en el Rey. Y hemos decidido rendirnos ante Él y adorarlo solamente a Él. Por lo tanto, es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. Dicho esto, terminemos el capítulo de la carta a la iglesia en Sardis con los últimos 3 versículos. Vamos a ver el versículo 4 en adelante y con eso termino. Dice el Señor, pero cuéntase en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la carta termina con un mensaje de ánimo, porque de todas maneras hay discípulos de Cristo, hay cristianos reales en la iglesia en Sardis, cristianos que no han manchado sus vestiduras. En el tiempo de Juan, en el tiempo de Sardis, en el tiempo de esta carta, era común que la única forma en la que tú podrías entrar a un templo a adorar a los distintos dioses era si tenías las ropas limpias. Si tú tenías la ropa sucia, no podías acercarte al templo. Jesús está diciendo, hay unos cuantos en Sardis que ellos no tienen manchadas las vestiduras. Ellos sí pueden acercarse a mí. Y yo les prometo a los que venzan, o sea, a los que han creído en mí, que van a ser vestidos de blanco y van a caminar conmigo. O sea, van a tener una comunión eterna conmigo. Porque ya la tienen en la tierra, la van a tener en el cielo. Es interesante y es triste que muchas personas piensan que aunque no tienen ni una comunión, ningún caminar con Cristo acá en la tierra, lo van a tener en el cielo. O sea, es como que yo no busqué a Dios para nada aquí. Pero ahora que voy a partir a su presencia para pasar tiempo con Él. ¿No has querido saber nada de Cristo acá? ¿Cómo vas a pasar la eternidad con Él? No tiene sentido eso. Pero también sucede con gente que asiste a las iglesias. Asiste a las iglesias como un acto religioso, como un acto de tradición, pero en verdad no caminan con el Señor en el día a día. Yo creo que el ejemplo perfecto de alguien que caminó con Dios fue Enoc en Génesis 5. Él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Por lo tanto, el Señor nos está prometiendo a nosotros, a los que no somos como la mayoría de los de Sardis, a los que hemos creído en Él, a los que no hemos manchado nuestras vestiduras, que la promesa para nosotros y también para aquellos que tienen chance todavía de venir al Rey es: ustedes van a caminar conmigo
y van a ser vestidos de blanco. El color blanco en el tiempo del Apocalipsis más que todo apunta a victoria. Ustedes van a ser los victoriosos. Es más, dice Jesús, les prometo que su nombre va a ser escrito que su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. ¿Qué significa esto que su nombre no va a ser borrado del libro de la vida? Jesús les está prometiendo, hermanos, hijos míos, les prometo rotundamente que en el libro de la vida su nombre nunca va a ser borrado. Ustedes han creído en mí, ustedes van a vivir para siempre. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque en el tiempo antiguo también era común que hubieran padrones donde estuvieran los nombres de los habitantes de una ciudad. Cuando el habitante de la ciudad moría, se borraba su nombre de ese lugar. Jesús les está diciendo, ustedes nunca van a morir. Ustedes van a vivir conmigo y caminar conmigo para siempre. Les prometo que su nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida. Y es más, ustedes que a pesar de las burlas, a pesar de vivir en una iglesia zombie, a pesar de vivir en una ciudad llena de judíos que los buscan matar y oprimir, ustedes no han negado mi nombre. Ustedes han proclamado mi nombre. Por lo tanto, yo les prometo que yo proclamaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo, el Señor, su Rey, estoy orgulloso de ustedes, porque ustedes no temieron proclamar mi nombre. Por lo tanto, delante de mi Padre yo proclamaré su nombre. Él, Horacio y todos los que han creído en mí van a ser nombrados delante de mi Padre por mi persona, diría Jesús. Así que, Horacio y compañía, los que hemos creído en Cristo, vamos a escuchar, Horacio me pertenece, Horacio es mío. Padre, ángeles míos, este muchacho, este hombre, esta mujer son míos, me pertenecen. Y ellos no temieron proclamar mi nombre, yo tampoco no temo proclamar su nombre delante de todos ustedes. Esas son las promesas que nosotros tenemos si no somos parte del círculo de iglesia zombie que es la iglesia en Sardis. Hay chance. Si tú eres uno de los de la iglesia zombie, uno de aquel que piensas que por ser religioso, por asistir a la iglesia, por leer la Biblia, porque te parecen interesantes las enseñanzas de Jesús, tienes que entender de que no tienes el Espíritu de Dios, que estas promesas todavía no son para ti, pero el Señor nos llama una vez más a venir a sus pies, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros. ¿Estamos listos para la venida del Señor o no? Yo creo que si meditamos en estas cosas y evitamos que nuestras iglesias y nuestras vidas se vayan a un rumbo donde todo lo que se mueve en el centro de la iglesia es cualquier cosa menos Jesús y el mensaje del Rey, vamos a mantenernos firmes en el Señor. Pero si nos vamos en esa dirección, vamos a convertirnos en una iglesia como Sardis. Así que hay un gran trabajo por hacer, en verdad. Orar para que nuestras iglesias se mantengan firmes y que Cristo sea el centro de nuestras iglesias y de nuestras vidas. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Sé, y ustedes ya saben, que los días lunes me extiendo un montón porque trato de compartir lo mismo que compartí con la iglesia local el fin de semana. Y espero que dentro de todo se haya podido entender, que haya podido explicar los versículos que hemos visto en el transcurso de todos estos 40 minutos que hemos tenido devocional. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y de respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, sobre el cristianismo, sobre la Biblia, déjenmela por favor en la sección de comentarios, que en el transcurso del tiempo que nos queda de live voy a intentar responder sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, espero que dentro de todo se haya podido entender bien todo lo que hemos visto el día de hoy y, bueno, que no seamos los cristianos de Sardis en su mayoría. Esa es la exhortación principal dentro de todo. Es una de las peores iglesias del Apocalipsis. Así que hay mucho que examinarnos y mucho que evaluar también en nuestra forma de hacer iglesia, como se dice tradicionalmente el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urtiaga y de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú estamos leyendo juntos la Biblia. Los días lunes leemos Apocalipsis y de martes a viernes estamos estudiando el libro de Levítico. Así que están cordialmente invitados de lunes a viernes. Después de un tiempo devocional siempre pasamos un tiempo de preguntas y respuestas. Una de las formas en la cual pueden apoyar al canal es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance más personas. TikTok se la tiene ensañada conmigo y me para silenciando el live a cada rato. He tenido que apelar como 3 veces, por eso a veces me distraigo en plena enseñanza. Pero espero que dentro de todo se haya podido entender. Una de las formas en la cual también me pueden apoyar es a través de los corazoncitos Quiéreme. Si me puedes apoyar con un corazoncito Quiéreme, me ayudarías un montón para que el canal tenga más alcance. Pero ninguna de estas formas es obligatoria. Así que gracias por apoyarme siempre, en todo momento. Dicho esto, voy a leer sus comentarios, sus saludos, sus inquietudes y luego terminamos el live así, ¿ok? Nos quedan unos 10 minutos, así que discúlpenme si no me extiendo en las respuestas, voy a tratar de correr
para tratar de leer todos sus comentarios, todas sus preguntas, todas sus inquietudes. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver si alguien dejó por aquí un comentario. Lazaris dice, ¿qué significa borrar el libro de la vida, perder la salvación? Gracias, Lazaris, considero que no. Considero que el enfoque no es, ustedes no van a ser borrados del libro de la vida, porque a cualquiera yo lo voy a borrar, sino más bien es un enfoque positivo. Les prometo que su nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida. Con eso el Señor no está diciendo a los que no creen en mí, los borro, o a aquella persona que cree en mí y luego deja de creer, lo borro. No está diciendo eso, sino lo que está diciendo es, ustedes tengan la seguridad, los que no han manchado sus vestiduras, que van a ser vestidos de blanco y que yo nunca voy a borrar sus nombres del libro de la vida. Nunca piensen eso. Así que el enfoque de la promesa es más que todo positivo y no negativo. Así veo yo y así ven muchos académicos esa frase de Jesús, Lazaris. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver por aquí. Voy a subir por acá. Saludo Henry. Henry, un abrazo hasta Lima. Ana María, un abrazo hasta Cali, Colombia. Buenos días. Amoroso dice, llenándola de fábulas, dice Amoroso, no estoy seguro a qué se refiere. Ismael dice, hay algunos pastores que dicen que el arrepentimiento no es para nosotros, al igual que Mateo dicen, es para los judíos. Bueno, la escritura constantemente, Ismael, nos llama al arrepentimiento. Sobre todo, Ismael, la palabra arrepiéntete está más ligada, no siempre, pero está más ligada a gente incrédula que al discípulo, porque el discípulo ya es alguien arrepentido. Pero en segunda de Corintios, sobre todo, el apóstol Pablo sí mueve a la iglesia en Corinto, ya es una iglesia, no es una iglesia zombie, es una iglesia que ha puesto su confianza en el Señor, a exhortarlos. Y Pablo dice, yo los exhorto de esta manera porque quiero que lo que se produzca en ustedes es arrepentimiento. Por lo tanto, arrepentimiento a la luz del Nuevo Testamento, en su mayoría está enfocado en gente que todavía no conoce al Señor, pero también a la iglesia. En este contexto, en el de Apocalipsis 3, la iglesia en Sardis, cuando Jesús dice arrepiéntete, personalmente considero que sí se está refiriendo a gente incrédula, pero gente incrédula que asista a la iglesia, gente incrédula que piensa que por tener el nombre de cristiano ya es parte del pueblo de Dios. Y por eso, con todas sus letras, Jesús le dice, recuerda lo que han recibido, haz lo tuyo y arrepiéntete. Por lo tanto, el arrepentimiento es para los incrédulos como para nosotros en el día a día. Ismael. Gracias, Ismael, por tu pregunta. Por aquí las personas ponen amén, por acá me saludan también, por acá está Melis, un abrazo Melis hasta Colombia, si no me equivoco. Melis dice, sobre los bautismos, para los que viven en unión libre, ¿cómo se debe manejar? Dice Melis. Bueno, lo que sucede, Melis, es que la unión libre, la convivencia, se tiene que tratar. Es un tema que se tiene que tratar, se tiene que ir de menos a más, se tiene que mejorar en eso, se tienen que cambiar ciertas cosas, pero la salvación y el bautismo no están ligados a la perfección cristiana, sino a la fe en el Rey. En toda la enseñanza que hemos visto hoy, si se dan cuenta en el mensaje del Rey que viene a morir por nosotros, nuestro Señor Jesús, que es sepultado, resucitado, ascendido a los cielos y reinando y que pronto volverá, en ningún momento yo estoy diciendo, ¿saben qué? Tienen que vivir una vida perfecta para ser parte del reino del Rey. Todo está en la lealtad al Rey. Pero una lealtad sincera al Rey, espero que no esté fallando el internet, pero una lealtad sincera al Rey es una lealtad que busca obedecer. Una verdadera lealtad obedece. Una verdadera lealtad sirve al Rey. Por lo tanto, el bautismo no está ligado a la unión civil o no. Yo puedo haber estado en unión civil y haber puesto mi confianza en Cristo y ser bautizado y ir solucionando este tema porque quiero ir hacia adelante, quiero hacer las cosas como a Dios le agradan. Por lo tanto, no podría yo prohibirle a alguien que no se bautice cuando ya ha dado testimonio y fruto de su arrepentimiento y su confianza en el Rey Jesús y decirle, no te voy a bautizar porque, todavía estás en convivencia o porque no estás casado como la iglesia contemporánea quiere que estés casado. Porque una de las cosas que también es importante entender es que Dios nunca en la Biblia prescribe un rito específico para el matrimonio. Nunca dice, si ustedes quieren un matrimonio válido, tiene que ser en la iglesia. Si ustedes quieren un matrimonio válido, tiene que ser en la municipalidad. Nunca vas a encontrar nada así en la Escritura. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, los matrimonios eran contratos sociales. Las familias se ponían de acuerdo y la persona contraía matrimonio. En algunos casos de unión civil libre, sucede exactamente lo mismo.
Entonces, no considero que es un acercamiento equivocado. Solo que la iglesia contemporánea el día de hoy, se escandaliza con eso. Ahora, y es muy distinto cuando una persona simplemente se va a vivir con otra. Y ahí cambia la cosa. Pero son cosas distintas. Gracias, Melis. Jordani, ¿cómo estás? Dice que Dios nos ayuda a cambiar nuestra vida realmente como Él nos pide. Amén, Jordani. Rango dice, Él sana y nada más. Amén, Rango. Por acá Rolando Navarro nos saluda. Un abrazo, Rolando, bienvenido. China dice, así es, pastor, se centra en dar conferencias motivacional y estas contradicciones se llenan, o estas congregaciones se llenan por él. Sí, es verdad, China. Las iglesias que tengan mensajes motivacionales van a estar llenecitas, pero va a ser una iglesia como la de Sardis, lamentablemente. Esther dice, hermano, en la iglesia de Sardis los miembros eran solo judíos y eran de diferentes lugares. Debe haber habido miembros judíos, Esther, pero considerando la historia de la iglesia en los primeros siglos, la mayoría debió haber sido gentil, no judía. Así que lo más probable es que la iglesia en Sardis es una iglesia gentil en su mayoría, con un poco de judíos dentro de la congregación. Por aquí Sonia dice, muy cierto, pastor. Ismael dice, pastor, pero hay gente que nacieron de padres perteneciendo a la iglesia y no conocen a Jesucristo. Por supuesto que sí, Ismael. Es lo mismo con la iglesia en Sardis. ¿Por qué? Porque piensa que porque sus papás son cristianos, ellos también lo son. Y esa es una idea equivocada. Y ahí ya considero que sí, es un rol importante el de la iglesia, centrarse en el evangelio, pero también el de los padres. Uno de los problemas que también veo en la iglesia contemporánea el día de hoy es que asumimos que nuestros hijos ya son salvos porque nosotros somos salvos. O sea, nosotros somos cristianos y por lo tanto nuestros hijos también ya son salvos. Porque también van a la iglesia o porque también han ido a la iglesia en el pasado, pero ahora ya no, así que simplemente están alejados. No. O sea, si mi hijo no ha puesto, o mi hija no ha puesto su lealtad en el rey y lo deja claro hasta con su vida, yo tendría más bien que siempre pensar que no lo son y orar por su salvación. No decir, bueno, es que ahorita está alejado y por eso se comporta así, vive en el mundo, pero hace tiempo repitió la oración del pecador, pero hace tiempo hizo esto o aquello, o hace tiempo se iba a la iglesia con nosotros. Era una jovencita que buscaba mucho al Señor y hizo la oración del pecador. Por lo tanto, mi confianza está en que ella es una hija de Dios. Vive, pero como el peor de los mundanos, y veo a padres diciendo eso. Tú dices, pero, o sea, no se lleva una cosa con otra. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Nos gusta autoengañarnos bastante. Y lamentablemente el autoengaño crea iglesias como la de Sardis. Y tenemos que tener cuidado de ir en esa dirección nosotros. Muchos de nosotros somos culpables de eso. Yo tengo que tener cuidado de no hacerle creer a mi hija Sofía de que porque yo soy cristiano, porque yo soy pastor y su mamá también lo es, ella también lo es. Ella tiene que arrepentirse y creer en Jesús. Si no, ella, por más que es mi hija, no es cristiana. Y que eso tiene que quedarme bien marcado a mí y bien marcado a ella. Entonces, yo creo que a veces como padres también cometemos un error bien grave y hacemos lo mismo que estaba cuestionando a la iglesia en Sardis o en general, pero lo hacemos nosotros como padres y le hacemos un daño a nuestros hijos. Gracias, Ismael. China dice, así es, todavía el nacer de nuevo no es entendido. Amén, China. Carla dice, ay, pastor, qué realidad más dura. Yo no quisiera ser parte del problema. Me da temor haber actuado como esta iglesia. Gracias, Carlita, por tu comentario. Está bien tener temor, Carlita, de haber actuado o haber caído en algo así. No estoy diciendo que tú lo hayas hecho. Pero si te das cuenta, Carla, la exhortación de Jesús no es, ustedes están así, ahora se friegan, pues. Ustedes están así, no los quiero ver. No. Jesús dice, ustedes están fallando en esto, hay chance todavía de arrepentirse. Lo que no quiero es que sigan en esa condición. Por lo tanto, cuando aprendemos estas cartas, cuando meditamos en ellas, lo que tenemos que decir es, uy, estuve fallando en esto. Listo. Gracias, Señor, porque me estás hablando hoy. Voy a cambiarlo. Voy a mejorar. Me has exhortado, me has corregido. No estoy diciendo también, Carla, que no te estoy tomando de ejemplo a ti, estoy hablando en general. Y hacer el cambio. Lo que el Señor no quiere condenarnos. El Señor quiere llamarnos al arrepentimiento y a mejorar, a crecer. Para eso son estas cartas. Estas cartas no son para destruir a la iglesia, sino para llevarla al arrepentimiento y a que despierten. Así que no nos sintamos condenados, sino digamos, uy, acá yo estaba fallando, listo, esto tengo que cambiarlo. Ok, yo por ejemplo, una de las cosas que me arrepiento, que le pido perdón al Señor y que digo, bueno, ya, listo, fallé en esto, no lo tengo que volver a cometer, es que hace muchísimos años atrás hubo un grupo de gente que me pidió que lo bautizara. La mayoría de las personas que bauticé eran personas que yo había visto frutos, eran jóvenes.
Pero había uno en particular que yo decía, este muchacho no ha dado testimonio de Cristo. No, realmente yo no veo que esta persona siga a Cristo. Pero yo erré, porque yo debía haber sido firme y decirle, ¿sabes qué? No, todavía no es el momento. Puedes molestarte conmigo o no, no es el momento todavía. Quiero ver más fidelidad en ti, quiero ver distintas cosas. Pero yo simplemente lo que le hice la pregunta, es un muchacho, obviamente no tiene la madurez para discernir estas cosas, la culpa es mía, por si acaso. Y yo le pregunto a él, ¿no? Imaginemos que estuviéramos en un tiempo de persecución. ¿Tú negarías a Cristo? O sea, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por el Señor? Y él me dijo, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, yo quiero bautizarme, sí, yo daría mi vida por Cristo. Y dije, bueno, ya, o sea, si me está diciendo eso, pero en el fondo yo sabía, este muchacho todavía, él viene por sus papás, no viene porque quiere seguir a Cristo, no tiene muchas cosas claras, y lo bauticé. El día de hoy, este muchacho está en el mundo. Este muchacho pasaron ciertos problemas, ciertas cosas, nunca más creo que ha ido a la iglesia. Por lo tanto, si este muchacho piensa que por ser bautizado o porque lo bauticé ya es hijo de Dios, yo tengo las manos sucias por eso. Yo fui culpable. Por lo tanto, yo tengo tanto temor de ser pronto para bautizar, por ejemplo. Es común en las iglesias el día de hoy que con tal de mandar una fotito para pedir apoyo económico, para mostrarle a las otras iglesias que estás prosperando, que tu iglesia está creciendo, bautizan a todo mundo. Persona que llega a la iglesia con un poco de emoción, la bautizan, video, fotos. Y toda esa gente, en su mayoría, lamentablemente, simplemente está siendo engañada. Y estamos creando por egoísmo, por querer tener fama, por orgullo, por dinero, un problema gigantesco. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros. Al final, como siempre digo en cada enseñanza que se me da la oportunidad, no miremos al prójimo, no miremos al resto, enfoquémonos en nosotros. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? Yo tengo que marcar la diferencia como discípulo. Si la iglesia en general se desvía, bueno, mi casa y yo no. Así tenemos que pensar cada uno de nosotros. No nos enfoquemos en el otro, sino en nosotros. Gracias, Carla, por tu comentario. Ya, tengo que terminar el live. Discúlpeme por eso. Al final dije voy a responder rápido y no respondí rápido nada. Me quedé un rato en cada pregunta. Discúlpeme por eso. Hoy día es mi día familiar, así que ya saben que mi esposa me está esperando con mi hija para tomar desayuno y pasar el día lunes juntos. Así que nos estaríamos viendo ya el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir estudiando el libro de Levítico. El devocional de hoy de Apocalipsis lo voy a subir a YouTube en un par de horas aproximadamente. Lo voy a mandar el link por la comunidad de WhatsApp y los que conocen el canal mío que tengo en YouTube lo pueden encontrar por ahí. Y bueno, que tengan un excelente lunes. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escriben por privado acá a TikTok y yo con gusto les mando el link de invitación. Y nos estaremos viendo mañana para seguir estudiando el libro de Levítico. Así que espero haberlos servido con la palabra de Dios el día de hoy. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Bye, bye.